Sí, no hay Adelante. Bien, como les comentaba, la intención de todo lo que es el curso, si ustedes ya lo revisaron, se darán cuenta que nos vamos a abocar totalmente a lo que es el marco o el sustento teórico de lo que es la tesis. Y en cada una de los módulos viene, viene esa segmentación para la generación de ese cuerpo completo, ¿no? En una primera instancia, aunque no entiendo ahí por qué, venía como contexto histórico, pero en realidad no es un contexto histórico, sino es el marco histórico, ¿no? Y está la parte de lo que viene siendo el marco teórico como tal, y por último, nos contemplan un marco conceptual. Sí aclarar ahorita, y lo vamos a ver, que puede existir complejidad en cuestión de cómo los nombramos, pero se va a trabajar esto durante todo lo que es proyecto de investigación 2. Es por eso que sí sería o sí tenemos el tiempo como para poder indagar más y no solamente quedarnos a lo mejor con lo que hasta este momento hayamos encontrado. Aunado al hecho de que a lo mejor nosotros estemos buscando el tema de A ver, permítanme, déjenme silencio. Ok, les decía que aunado al hecho de que a lo mejor no vamos a encontrar quizás el tema de manera directa siempre. O sea, por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de que, les voy a poner un ejemplo de un proyecto que estoy haciendo. O sea, si yo por ejemplo, estoy ahorita sustentando o tratando de promover un proyecto en la institución donde estoy de una plataforma de seguimiento tutorial. Entonces, por ejemplo, ese es el proyecto. Si yo busco específicamente ese nombre para buscar elementos anteriores al proyecto, quizás no encuentre tantos. Sin embargo, si yo hago o digamos separo o estratifico, ¿no? O como mencionábamos, ¿no? En algún momento eh, categorizo. Entonces yo a lo mejor podría encontrar contenido, uno, hablando de plataformas. Entonces de plataformas sí voy a encontrar contenido. Otro, si me aboco al tema de tutoría, entonces también voy a encontrar mucho contenido. Y ya voy a poder yo empezar a armar, ¿no? Esas piezas en base a referencias sustentadas y poder entonces respaldar el hecho de que yo estoy buscando implementar una tutoría mediante una herramienta de tecnología de la información, ¿no? En este caso una TAC, ¿no? Porque es aplicada al conocimiento. Entonces, sí, yo tengo que hacer uso y echar mano de las variables o categorías que yo haya considerado del objeto de investigación, tal cual como yo lo plasmé, hablando en este caso de línea de investigación, hablando del fenómeno que estoy analizando y también considerando entonces el universo en que consideré ese objeto de estudio. Y a su vez, ¿no? También si existen algunas teorías, también esas teorías las podría yo segmentar y de esa manera ir armando o ir encontrando más contenido. No precisamente con el nombre completo como a mí en un dado momento se me ocurre bautizar al proyecto. No sé si con esta parte les queda un poquito más claro a qué me refiero, más o menos. Sí, sí, doctor, sí, ahí Ujú. vamos. Bueno, Entonces, doctor, disculpe, sí. para este proyecto de investigación 2 va a ser la continuidad del que iniciamos en el proyecto de investigación 1. Sería afinar los detalles o darle mejor forma. ¿Cómo está el asunto? De hecho, está concentrado totalmente en la parte del marco teórico, o sea, en la fundamentación. Ah, ok, de acuerdo. Es Entonces, como irnos preparando para la tesis final, ¿verdad? Podríamos decir. sí, digamos que, por ejemplo, proyecto de investigación uno podemos decir que fue un protocolo, ¿no? Como un anteproyecto. Entonces ahora se va a trabajar de manera segmentada de aquí en adelante y se va a comenzar con esto, ¿no? Con el fundamento teórico. De Y, acuerdo. y en lo sucesivo, se va a seguir trabajando el resto de las partes. Eh,
¿Qué vamos a escribir? Me pregunta Laisa que si vamos a escribir en este trabajo el resumen de cada referencia o solo la referencia en formato APA. ¿A qué te refieres, Laisa? Perdón, que no. Sí, lo que pasa es que en los videos que observé acerca del el trabajo de investigación de las referencias, mencionaba que el resumen de cada referencia lo íbamos como correlacionar en nuestro trabajo desde lo local hasta lo internacional. Y quería saber si desde ahorita ya vamos a ir poniendo como el resumen de cada investigación o solamente la referencia con las palabras claves en la línea del tiempo. Ah, bueno, yo lo que les sugiero es que ya lo vayamos trazando de manera ya redactada, o sea, ya dándole cuerpo. Es una realidad que a lo mejor cada quien puede tener un orden de cómo ir manejando las ideas. A lo mejor alguien pudiera tener sus fichas, ¿no? De trabajo. Yo en lo personal les comparto, yo cuando trabajo marcos teóricos o cuestiones de ese tipo, yo me apoyo mucho en lo que vendría siendo un mapa mental. Entonces, a partir del mapa mental, yo establezco una estructura de qué es lo que voy a estar indagando. Porque si no, al menos desde un punto de vista personal, no sé ustedes con qué herramientas se acomoden, si con las fichas o con el mapa mental o con un mapa conceptual, pero finalmente si no hay una planificación de esa estructura, es muy fácil perderse en el tema. Estarán de acuerdo que en cada rubro que yo me aboque es un mundo de información. Entonces sí debo de tener como debo de acotar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que buscamos es que ya en el cuerpo, a lo mejor yo pueda hacer mención, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Liza, a lo mejor hablar de la metodología de STEAM y a lo mejor yo tendría que decir en qué consiste esa metodología y hacer referencia inclusive a algunos enfoques, ¿no? Psicopedagógicos que la respalden y en base a ello no ir armando ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que va a sustentar a la larga el proyecto de intervención. Cuando me refiero al proyecto de intervención es a la parte operativa de lo que nosotros estamos proponiendo para el proyecto doctoral. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de generar son los cimientos, ¿no? Y bueno, pensando precisamente en ello, se me ocurre rescatar digamos, esta aseveración, ¿no? Encontré que dice que como tal el marco teórico, la fundamentación es como pararse en hombros de gigantes, ¿no? Y a lo que se refiere en concreto es que nosotros para poder construir conocimiento, sin duda, o para poder abonar a una línea de investigación, es vital que partamos de lo que ya existe, de lo que ya se ha hecho. Eh, y, y- y esto porque lo incorrecto o algo que sería equívoco es empezar de cero, cuando en realidad quizás el tema que a nosotros nos interese, quizás alguien ya lo investigó, quizás alguien, la hipótesis o la idea de solución que se nos viene a la cabeza, alguien ya la intentó. Y a lo mejor en ese sentido es importante saber si eso funcionó o no funcionó o cuáles son las condiciones bueno, desde desde esa idea, ¿no? Base, es por eso que decimos que para seguir creciendo hay que subirnos en los hombros, ¿no? De alguien más. Y se refiere a esta analogía, ¿no? De subirnos en los hombros de todos aquellos que ya hicieron un avance, un respaldo, un logro, ya hicieron una prueba, una experimentación, o tuvieron alguna idea concreta o en su defecto, ¿no? Que pudieron refutar algún principio que en un momento estipularon como una hipótesis factible para la solución de un problema específico. Entonces, es por eso que es importante la construcción del marco teórico. Les pongo aquí entre paréntesis la palabra fundamentación. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque nosotros encontremos mucho material al respecto del marco teórico, me imagino que lo habrán hecho, ustedes también.
y se habrán dado cuenta de que se maneja de manera compleja, es decir, algunos autores hablan del marco teórico como si fuera un marco referencial, y hay otros que sí lo separan, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, ¿no? Nosotros debemos de entender que todos los marcos a los que nosotros nos referimos finalmente es lo que en las tesis por lo regular llaman marco teórico, que siempre se ha llamado marco teórico. Me llama mucho la atención y no sé si ustedes pudieron revisar los recursos del módulo 1. ¿Lo revisaron? Aún no los hemos revisado. Ah, No, Doctor, doctor, todavía no. y con lo del estado del arte, ¿se refiere exactamente a lo mismo? ok, ahorita lo puntualizo, Rafa. Em, Miren, en ese sentido, de lo que les comentaba del módulo 1, yo le comentaba a la coordinadora del programa en este caso el doctorado, y yo veía que estos recursos como tal no estaban enfocados a lo que se le estaba pidiendo. Inclusive ponen un ejemplo de un anteproyecto, de un protocolo, y ese protocolo nada más habla del marco teórico y el marco conceptual, cuando en la actividad se le está pidiendo un marco histórico. Entonces, esa parte pues me lleva a pensar que así como yo tuve que indagar por fuera, ustedes también lo harán, y no quisiera que ustedes se confundieran, ¿no? Entre tanto contenido referente al marco teórico. Como ahorita lo que bien me comenta Rafael, ¿no? Al respecto del estado del arte. ¿Es lo mismo que el marco teórico? Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito en ello. Aquí en lo que nos están estipulando como parte del curso es que nosotros separemos el marco teórico en 3 apartados, empezando por el apartado histórico. ¿Cuál es el apartado histórico? De alguna otra manera es lo que ustedes ahorita ya estuvieron trabajando para este primer foro. Este apartado histórico o marco histórico, si somos, por ejemplo, fríos, hay una palabrita que me llamó mucho la atención en el instruccional de la actividad 1, que les dice contexto histórico, pero cuando ya vemos las instrucciones abajo, ya les habla del marco teórico, del marco, perdón, histórico, y son dos cosas bien distintas, porque si habláramos, por ejemplo, del contexto histórico, como tal, estaremos hablando de una situación como de entorno. Entonces yo tendría que describir, o sea, el proyecto en el que yo estoy, en qué contexto histórico está. Y entonces yo tendría que describir el contexto, el entorno en el que está actualmente el proyecto. Es como si yo, por ejemplo, tratara de hacer una investigación, por ejemplo, del tipo descriptivo, ¿no? De un fenómeno que sucedió hace muchos años, por ejemplo, a lo mejor una investigación de corte de tiempo pasado. En ese aspecto, yo tendría que explicar, por poner un ejemplo, si habláramos, no sé, de las reformas, de la etapa de reforma en México, yo tendría que explicar cuál era la situación, ¿no? En ese momento, cómo se vivía, cómo era la estructura política en ese momento en México, etc., etc., etc. Pero porque estaría hablando de un contexto histórico, pero aquí no es un contexto histórico, es un marco histórico. Y cuando hablamos de ese apartado histórico, como se los pongo aquí, va más relacionado el concepto como con la parte de lo que nosotros conocemos como estado del arte, y se refiere más bien a cuál ha sido la progresión a lo largo del tiempo del tema en específico, es decir, cuáles son los orígenes y en base a qué ha ido desarrollándose y cambiando. Por ejemplo, si recordamos y poniendo el ejemplo puntual de lo que es la pandemia que acabamos de vivir, ¿no? Dentro de ese aspecto podemos analizar muchísimas cosas, pero recordarán ustedes que dentro de los primeros esquemas se empezó a manejar el tema como si fuera otro tipo de enfermedad, no se manejó como si fuera una pandemia. Entonces, eso fue en un principio. Después podríamos ir viendo que con el pasar del tiempo y conforme se fueron desencadenando pérdidas humanas de manera así brutal, entonces la Organización Mundial de la Salud entonces sí le comunicó al mundo que estábamos por vivir una posible pandemia, y que inclusive algunos países sí aterrizaron desde ese momento medidas preventivas y otros no.
y algunos decían que con un amuleto, ¿no? Recordarán que ya lo hacíamos, ¿no? Había gente que, algunos países que hicieron digamos que mantuvieron lo que es el aislamiento al 100%, ¿no? El contacto cero, y otros que dijeron, bueno, que suceda lo que tenga que suceder, y hay otros que dijeron, bueno, vamos a apurarnos con el tema de prevención y vacunación, y etc., etc., pero podríamos ir hablando de cómo se fue desencadenando el manejo de esta enfermedad, ¿no? De este virus, ¿no? De lo que es COVID, y la actualidad hasta este momento de cómo se atiende o cuáles son, por ejemplo, las acciones que se ejecutan ante un paciente que se le detecta COVID. Entonces, podremos ir viendo que durante ese trayecto se cometieron algunos errores y otros aciertos. Recordarán que inclusive hubo una época donde mencionaban que la dexametasona era buenísima, y después encontraron que al contrario, que la dexametasona era negativa para el cuerpo de alguien que estaba defendiéndose del virus. Entonces fueron descubriendo, encontrando elementos positivos y elementos negativos, y hasta el momento ya existe una estructura más sólida de cómo atender COVID-19. Ahí no les podría ayudar datos puntuales, no a nivel médico, porque no es mi área, pero espero que entiendan lo que les comparto en relación a ese esquema donde fue mejorando las técnicas o las medidas con las cuales se está enfrentando la enfermedad. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la educación, también podemos tener un marco histórico de lo que eran, por ejemplo, lo que eran las plataformas virtuales de educación, enfocadas en la educación, antes de pandemia, y cómo fue existiendo una evolución de manera muy, muy marcada, como, digamos, como elemento disruptor, ¿no? En el aspecto educativo, y cómo muchas de esos esquemas o de esos modelos que se desarrollaron en ese momento llegaron para quedarse, porque demostraron ser más eficiente que lo que teníamos. Entonces, ese análisis en cualquier área que ustedes estén considerando centrar el proyecto doctoral, va a tener que tomar como referencia eso, el estado del arte, es decir, qué se ha hecho, cómo se hizo y qué falta por hacer en el área. Entonces, creo que está muy abierto, pero al final de cuentas estamos hablando de cuáles son las condiciones, y este estado del arte, digamos, bueno, ¿en qué lo voy a basar? Pues lo tengo que basar obviamente en el objeto de investigación. Y el fenómeno, y acuérdense que el objeto de investigación tiene de manera inherente un elemento que llamamos fenómeno, y que es en el que debemos de basar ese estado del arte. ¿Ok? ¿Hay dudas al respecto? ¿Algún comentario? Sí, bueno, para que se cortó poquito, entonces, Ah, como que ya no se le escuchó muy bien. sí, nada más tú, los demás no me escucharon. Yo sí escuché muy bien, no sé si tenga problema la maestra con su internet. Yo Dice, también escuché bien. Bueno, en un dado caso, igual puedo Y me compartir. levanté yo y volteé así y lo vi el y le dije, video. Concha, no voltees. A ver, ok, y de igual manera, puedo repetir alguna parte que no hayan escuchado, o igual me pueden ir interrumpiendo, si algún concepto no quedó claro, pero compartía por ahí a manera de resumen, que en el estado del arte lo que tenemos que nosotros indagar y a partir de ahí plasmar es qué se ha hecho, en el fenómeno que conforma nuestro objeto de estudio. Acuérdense ustedes que en el proyecto de investigación 1, cuando ustedes determinaron el objeto de estudio, partieron de un eje, ¿no? O una línea de investigación,
y luego de esta línea de investigación determinaron un fenómeno y de ese fenómeno analizaron un universo. Digo, para que se acuerden, es por poner un ejemplo de lo que yo estoy mencionando, de una plataforma. Dentro de una plataforma hay muchos elementos que se podrán analizar, pero por citar uno, sería la formación docente. No todos los docentes como tal tenían la preparación para enfrentar el hecho de generar contenido digital o inclusive interactuar con una plataforma. Entonces, dentro de mi línea de investigación, por ejemplo, sería una línea enfocada en lo que vendría siendo la educación, ¿no? La educación o la capacitación. Pero más allá de eso, la línea de investigación sería la educación, por ejemplo, virtual. En el caso del fenómeno que yo estaría analizando, sería la formación docente en tecnologías de la información. Y el universo, por poner o citar uno, sería alguna institución. No sé, la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso hace que mi objeto de estudio como tal sea, en este caso, la formación docente en tecnologías de la información en la Universidad Autónoma de Guadalajara para efectos de educación virtual. Entonces, eso sería mi objeto de investigación. Y si yo me centro entonces en ese fenómeno, ¿no? Que es la formación docente en tecnologías de la información, entonces yo me estaría preguntando qué se ha hecho al respecto anteriormente, cómo se hizo y qué queda por hacer en ese estado del arte. O sea, perdón, en esa parte, y todo eso conforma el estado del arte. ¿Sí? No sé si por ahí hay alguna duda con esto. No, parece que todo está claro, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería un primer plano. La segunda parte, y de hecho eso es lo que ahorita les piden, ¿no? En esta primera actividad, la parte histórica, inclusive como bien comentaba por ahí Liza hace un momento, de manera cronológica. Y creo que algo que les pudiera a lo mejor orientar en ese aspecto, yo sé que ya lo hicieron, algunos ya lo compartieron ahí, inclusive su avance en las preguntas que se hacen. Sin embargo, ya al momento de centrarlo en su investigación, de aterrizarlo, sí sería muy, digamos, muy sano que ustedes estuvieran o generaran una tabla comparativa donde fueran plasmando los diferentes momentos históricos del tema que están investigando, o más bien en este caso del fenómeno, y en ese sentido incluir el logro o el alcance o el avance que generó ese momento histórico, para que de alguna otra manera vayamos viendo los precedentes que con el pasar del tiempo están conformando lo que ahora entendemos. ¿Sí? Entonces, bien, en el aspecto, eso sería para lo que viene siendo la primera parte. En el caso de lo que es el marco teórico, aquí más bien estamos hablando o se hace referencia a las teorías, a las metodologías. Estamos hablando de algo más general, ¿no? De algo más general. Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo a la parte de lo de las plataformas virtuales, yo diría, bueno, si yo estoy haciendo un diseño instruccional para una plataforma virtual, estarán de acuerdo que el diseño instruccional como tal, yo lo tendría que mencionar en mi sustento teórico. Tendría a lo mejor inclusive que si yo creo que esta estructura de plataforma virtual la estoy basando en algún esquema colaborativo y de manera sincrónica y con ciertos elementos a lo mejor enfocados en atender
o que el alumno desarrolle de manera propia o interactúe de manera natural con una plataforma para construir conocimiento, a lo mejor yo tendría que decir que yo también estoy basando el producto, ¿no?, de esa plataforma por ejemplo, en el enfoque del constructivismo social. Entonces, a lo mejor yo tendría que explicar eso. Y si yo hablara a lo mejor de las formas de evaluación y decidiera yo abocarme a calificar de manera cualitativa, a lo mejor yo también tendría que agregar ahí algunos elementos, por ejemplo, del enfoque humanista o del pensamiento crítico o cuestiones así que finalmente son las que respaldan ese producto que yo estoy queriendo proponer para intervención. Ahí estaría yo hablando del marco teórico como tal. O se preguntarán ustedes, ¿no? Por ejemplo, que hay algunas investigaciones que únicamente tienen marco teórico, nada más, así puro como tal. Generalmente este tipo de investigaciones son las que son de corte descriptivo, nada más. Porque al final de cuentas todo lo respaldan ¿en qué? En teorías. No van a aplicar nada. No van a intervenir nada. Y por eso todo se queda en un sustento así, teórico. Pero bueno, no es el caso con ustedes y creo que aquí en este sentido el marco teórico da pie a lo que es el marco contextual, porque a partir del marco teórico yo debo de pensar cuáles son las palabras, los conceptos, las categorías, los elementos que una persona cualesquiera debería de entender para poder comprender el marco teórico. Y por ende, ¿no? Para poder entender el estado del arte del fenómeno que estoy estudiando. Entonces, ahí es donde en el marco contextual, más bien es una definición en ese sentido de conceptos de términos. Por ejemplo, si estoy mencionando esto de la plataforma virtual, en algún momento quizás yo voy a utilizar palabras como asincronía, como sincronía, como a lo mejor la ubicuidad, a lo mejor usaré conceptos como el aprendizaje invisible, etc., etc., o la autogestión del conocimiento, y entonces eso va a requerir que todas esas palabras, esos términos que son importantes, esos conceptos que son importantes, no son tan grandes como para hacer una teoría, pero sí son importantes como parte de la comprensión de la teoría en sí. Entonces podríamos decir que el marco contextual es una herramienta, a lo mejor va a sonar que estoy minimizando la importancia del marco contextual, pero haciendo una analogía con esto, un marco contextual sería como el glosario del marco teórico. Obviamente no con tan bajo nivel, ¿no? Pero sí es importante pensando en que cualquier persona que lea mi marco teórico lo pueda comprender. Y entonces ahí haría uso de todas las palabras que sean importantes y que en muchos de los casos pueden decirse o los podemos titular inclusive como tecnicismos, ¿no? Como lo que por ejemplo, si yo hablo de Moodle, una plataforma Moodle, y yo lo pongo así en un marco teórico, pues a lo mejor sí sería importante que en mi marco contextual yo explicara que es una plataforma Moodle, que lo contemplara. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bien, esa sería la división de lo que viene siendo el trabajo que se va a llevar a cabo en este curso. Como tal, volviendo y a la parte del marco teórico específico de lo que se tiene que generar en este curso, bueno, aquí hay otra manera de visualizarlo, que es en parte como algo de lo que me preguntaba hace un momento su compañera Laisa, ¿no? Referente a los antecedentes de internacional, nacional y local. Bien, por aquí me pregunta, antes de avanzar, me pregunta su compañera Rosy León,
que cuál sería la diferencia entre este curso y el anterior. Como mencionaba hace un momento, creo que la diferencia fundamental es que en el otro, en el proyecto 1, ustedes hicieron un esqueleto general, es decir, un anteproyecto que vislumbraba toda la investigación que iban a hacer. Y ahora en este proyecto de investigación 2, nos vamos a concentrar totalmente en una parte de todo ese protocolo. ¿En cuál? En el sustento teórico, en la fundamentación del proyecto. Y como pudimos observar aquí, o podemos observar, está empata, ¿no? El manejo de cada una de las semanas y de los módulos que ahí se mencionan con una parte de la construcción o la estructura de este marco teórico que les menciono que debe tener su proyecto. Es eso, está enfocado únicamente a esa parte. Y en el otro es más general. Sí, es pulir ese apartado, pero más que pulirlo es desarrollarlo. O sea, ustedes hasta este punto lo tienen muy acotado. Entonces la idea es profundizar mucho. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita son 38 minutos. Me quedan 2 para lo que es el corte natural de Zoom. Entonces, les voy a pedir, por favor, voy a finalizar esta sesión hasta este momento y les pido que vuelvan a entrar al enlace para a partir de ahí empezar a hablar de esta estructura que por aquí les comparto en la imagen. ¿Ok? Entonces voy a cerrar y les pido conectarse de Bueno. nuevo. Ujú.